Buenas noches a todos, amigos de la Asociación Nacional de Locutores, Rock de todos los días y especialmente Horror Show. Sean bienvenidos a este quinto aniversario de este hermoso podcast. 5 años de asustarlos a ustedes, nosotros y muchas vivencias tan interesantes que han pasado a través de los años. Acompáñenme a ver estas historias reales que la gente nos está contando. Comenzamos. Amigos del Horror Show, vamos a comenzar con esta primera historia, donde en esta ocasión me acompaña uno de mis amigos, uno de mis hermanos, Carlos Báez, el Caimán. Hermanito, ¿cómo estás? Bien, chava, aquí andamos. Muchísimas gracias por la invitación. Y pues vamos a darle porque ese es el especial del quinto aniversario. Entonces, Y será súper memorable. sí, espero que sí, que la gente se suscriba, de like, comparta y a ver qué nos espera en estas historias. Échale mano, échanos tus historias. Pues bueno, yo les quiero contar una historia muy perturbadora desde un principio porque no fue algo, bueno, sí tiene parte de paranormal, pero también tiene parte de lo que es la cruel realidad. Era el año del 2019 aproximadamente. Yo todavía estaba ahí en la universidad y nos pidieron un proyecto para de la materia de fotografía. Entonces nos pidieron fotografías de naturaleza muerta. Entonces teníamos nosotros la idea de que no fuera flora ni fauna muerta, entonces quisimos ir a algo más urbano. Entonces nos fuimos al rollo que está abandonado en Chapultepec. Me parece que está en la segunda sección. Y nos metimos ahí a tomar fotos. Al principio todo era paz y diversión, como dicen por ahí, ¿no? Pero mientras más nos metíamos a las estructuras, entre más indagábamos en la zona, empezábamos a encontrar cosas perturbadoras. Como les dije, creo que la cruel realidad llega a superar la ficción. Y empezamos a encontrar en lo que era antes los vestidores, trabajos de brujería. Había como facturas de compras, pero venían con sangre, estaban clavadas a la pared con sangre. Había también trabajos con velas negras, fotografías de personas rayadas, sangradas, o sea, rayadas así como con un cuchillo. con un cuchillo, un cúter, yo creo, no sé, o sea, la verdad no se especifican los rayones, pero pero las caras sobre todo las caras estaban rayadas. Seguimos caminando por ahí, entramos a otro vestíbulo, a otro cuarto, donde exactamente en medio, alrededor de basura, cosas así de desechos, había un maletín, una maleta. Las cabecitas. Era esas cafecitas viejas. Y pues nosotros nos dio curiosidad. Nos empezó a dar curiosidad, pero claro, ojo, todo esto está documentado, todo esto hay fotos. Ajá. Voy a hacer lo posible por ¿Encontraron? encontrarlas y mandártelas. El chiste es que cuando abrimos el maletín había un traje de payaso lleno de sangre. O sea, lleno de sangre, como si lo hubieran ocupado para hacer algo. La verdad, nos dio mucho miedo. Fue así como de, alguien viene a ocupar este traje o lo dejó por algo para esconderlo o no sé, pero el chiste es que ahí estaba esa cosa. Continuamos caminando en el otro vestíbulo, encontramos un diario de una persona. Estaba clavado en la pared con un puñal o con un cuchillo. Ay, cabrón. Ajá. Leímos un poco, o sea, no era la gran cosa, o sea, no era el gran texto, pero ahí estaba describiendo su día, pero lo que nos llamó la atención es que estaba clavado. Con un cuchillo. Con un cuchillo, sí, hacia la pared. Sí. Ajá. Entonces fue cuando empezamos a sospechar. Todavía no nos caía el 20, pero a sospechar que ahí hacían muchas cosas, ¿no? En las noches y todo. Sí. Estoy hablando que eso eran las 2 de la tarde, 2, 3 de la tarde. Continuamos tomando las fotografías, decidimos ya no indagar en el aspecto de las estructuras, porque todavía había mucho. O sea, nosotros apenas habíamos llegado a
ahora sí que vamos a ir a la entrada, ¿no? O sea, donde era la piscina de olas, Ujú. que es una estructura grande, pero sabíamos, bueno, no sabemos porque no nos investigamos más, pero por historias que hay muchísimo más atrás. O sea, había más Ujú. albercas, hay más toboganes, hay más cosas. Ya. O sea, sí era un parque Era un acuático parque grande, acuático, así sí, grande. era el rollo, güey, era el rollo. Claro, el que salía en los comerciales, ¿no? Exacto. De los 2000. Efectivamente. Bueno, el chiste es que cuando empezamos a tomar las fotografías de los toboganes, de las piscinas vacías, todo eso, había una cisterna. Y dijimos, vamos a abrirla, ¿qué tal si nos sirve como fotografía, no? Y a la hora de abrirla, Ajá. encontramos ¿cómo decirlo? Un vestido de una niña, de una niña, como esos de confirmación blanco, o sea, ¿Como largo? flotando. Sí, 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 de esos largos. Ay, Entonces estaba flotando ahí y al principio no lo detectamos, pero ya cuando vimos la foto, tenía manchas cafés. Entonces no sabíamos si era sangre seca, no supimos si era otras cosas, pero ahí estaba flotando. Entonces eso fue lo que nos choqueó. Decidimos irnos de ese lugar, pero antes quisimos fumar un cigarro por el espanto, ¿no? Por el Relax, susto, ¿no? para relajarnos. Ajá. Pero en el momento que estábamos fumando, solo veíamos a alguien en la estructura de hasta atrás, asomándose, Chinga. hacia como que hacía esto. No mames. Y nada más un amigo y yo lo vimos. O sea, así fue como, ¿lo estás viendo? Y sí. Ajá. Ah, va. Dice, no, no hay que Alterar, ¿no? alterar porque si no todo el grupo, éramos como 5 o 6 los que íbamos. Se vuelve la psicosis colectiva, Sí, ¿no? exacto. Sí, sí, sí. Entonces ya cuando él y yo decimos, no hay que decir nada, todo tranquilo, nada más vemos cómo se vuelve a asomar y nos hace así. No mames. Todos dijimos, no, ya, Ay, güey. vámonos, se está despidiendo, nos está corriendo. Ajá. No sabemos, pero no queremos investigar. Fueron inteligentes. Nos fuimos de ahí y cuando quisimos cruzar la barda, que era por donde entramos, a una amiga a la hora de subirse sintió un jalón y cayó de espaldas. No. Entonces sí fue como de, ya, vámonos, que la chingada. Salimos y nos dice ella, revísenme la espalda porque sentí que caí sobre algo y que no sé qué. Afortunadamente no le pasó nada en la espalda, o sea, nada más fue el golpe. Pero a la hora de que también nos dijo, revísenme la pierna porque me duele, se sube el pantalón y se ve la mano marcada, una mano marcada. Ay, güey. Entonces dijimos, alguien la jaló. Alguien como de tú no te vas o algo así. Ajá. Entonces, Y este me puso la piel chinita. sí, no, estuvo muy, muy fuerte. Todas esas fotos las pusimos en exposición en la escuela, lo de la mano, o sea, todo. Oye, ¿y en las fotografías no captaron nada raro? No, o sea, afortunadamente no captamos nada, pero porque la verdad sí fue un poquito controversial en la escuela que pusimos las fotos de los trabajos de magia negra. O sea, están explícitas. Estaban explícitas, sí. O sea, sí fue como de, pues es nuestro trabajo. Eso fue lo que encontramos. Sí hubo un momento donde dijeron, quítenlas, no queremos asustar a los estudiantes. Y fue como de, pues es la realidad. O sea, era nuestro trabajo como universitarios, pero bueno, aprobamos y todo chido.
estoy loco. Ya sé que lo he dicho 1.000.000 de veces. A los doctores, a mis amigos. Pero lo tengo que seguir diciendo hasta que se me acabe la esperanza de que alguien me ayude. En estos momentos me encuentro en una celda llena de paredes acolchonadas. Todo es del mismo color verde claro. La cama y sus sábanas. La puerta. No hay más muebles. Para ir al baño tengo que llamar a la enfermera. Muy por encima de mi cabeza hay una ventanita por la que entra la luz del sol y algunos ruidos de la calle. Fuera de eso, estoy solo. Muy solo. Mis papás vienen a verme cada vez menos, igual que mis amigos. Escribo esto con un lápiz que olvidó el doctor García una vez que pude esconder debajo de mi almohada. Me ha tomado también varios días hacerme de 6 servilletas para tener papel en el cual relatarte mi historia. En cuanto termine, arrojaré mis escritos por la ventana. Tú, quien quiera que seas, amigo de la calle, los recogerás del suelo, los ordenarás, los llevarás a tu casa, los leerás con cuidado y si decides creerme, me ayudarás. Tendrás la gentileza de venir al hospital, a hablar con los doctores y decirles que no he inventado nada, que el juego existe y que debo terminarlo o en pocos días van a tener que sacar de aquí mi cuerpo exánime y retorcido. Todo comenzó la tarde en que mi amigo Humberto consiguió el CD de un juego llamado Abaddon 1. ¿Cómo lo consiguió? Todavía es un misterio para mí. Dice que venía entre unos DVDs piratas que compró su hermana. Aunque el disco del juego era original, lo único cierto es que en cuanto lo jugué por primera vez, mi vida cambió para siempre. Gerardo, tienes que venir a ver esto, dijo la voz de Humberto al teléfono. ¿Qué es? Un juego que no te lo puedo ni explicar. Estoy haciendo la tarea de geografía. O me dices de qué se trata, o no voy. Pues no vengas. Ojalá le hubiera hecho caso. Ojalá hubiera preferido terminar mi tarea. Después de varios minutos de intentar concentrarme, acabé por rendirme. Agarré una chamarra y salí para su casa cruzando la calle. ¿De qué se trata?, le pregunté en cuanto me senté enfrente de la computadora a su lado. No necesitó ni siquiera darme explicaciones. Lo que vi me puso los cabellos de punta. Fin de la primera servilleta. En el monitor de su computadora estaba nuestra calle, toda en llamas. La reproducción de las casas, los coches, los jardines eran exactos. Cientos de demonios negros volaban por encima de la destrucción. Había varios muertos sobre el pavimento. Incluso pude reconocer algunos vecinos, nuestros entre ellos. Pero, ¿cómo? Intenté preguntar. Ni yo sé qué onda. Humberto se esforzaba por acabar con los demonios utilizando la barra espaciadora. Movía su rifle de izquierda a derecha, avanzaba con las flechitas del teclado, disparaba rayos azules. Los demonios caían. Sí, pero muchos seguían apareciendo en el cielo. Eran como gárgolas furiosas. Seguía a Humberto a través de la realidad virtual hasta que abandonó nuestra calle. Siguió matando demonios frente a la esquina. Entonces se abrieron las nubes y apareció el nuevo diablo, uno rojo y enorme. Este es el mero malo de este nivel, me dijo. Está bien difícil echárselo. Vi a Humberto pelear con él hasta que se le acabaron las vidas y apareció el letrero. Game over. No sé, nada más puse mi nombre y mi fecha de nacimiento. Me cedió el teclado. Llevé el puntero del mouse hasta el botón que me decía Juego nuevo.
Entonces, efectivamente, aparecieron 3 casillas: nombre, apellido paterno, apellido materno. Puse todo en mayúsculas, luego apreté el botón siguiente. Me preguntó entonces mi fecha de nacimiento. La ingresé y se puso a pensar en un rato. Luego apareció la barrita de loading y por fin salió. Sobre una hoja que pretendía ser como un pergamino, una descripción en la letra garigoleada: Gerardo Medina Palacios, mexicano, Colonia Narvarte, Libra con ascendente en Piscis, 4698-131. ¡Wow! Exclamé. ¡De pelos! No, y espérate, dale enter. Apareció el típico rollo de la licencia, que si uno acepta, que no va a copiar el programa y todo eso. Apriétale que si aceptas, me urgió Humberto, y así lo hace. Al instante dio el inicio del juego. Lo increíble es que la figura de acción estaba parada justo enfrente de la puerta de mi casa. De veras está de pelos. Apareció un diablo volando por encima de mí y le disparé. Luego otro y otro. Lo mejor era sentir que eras verdaderamente tú el que tenía que matarlos a todos. Entonces en la pantalla apareció nuestra vecinita Lili, por la calle, en su bicicleta. Un diablo se le echó encima y yo lo maté. Pero luego fue otro y otro, hasta que no pude con todos. Pobrecita Lili, calcinada a media calle. La verdad no duré mucho, como en 5 minutos acabaron conmigo, pero el juego estaba buenísimo. Aparecieron los mejores puntuajes del día. Humberto Gómez Fernández, 4604-7. En los primeros lugares, Gerardo Medina Palacios, 4698-131. Hasta el final. ¿Qué son esos números que pone enfrente de nuestro nombre? No lo sé, los ha de inventar. Yo creo que es como el Google Earth, que te deja ver tu casa desde el espacio, ¿no? Sí, yo creo que utilizan ese mapa para hacer una copia de todas las calles del mundo. ¿A poco no está de super pelos? Las manos me sudaban. Era por mucho el mejor juego que había jugado en toda mi vida. Humberto se dio cuenta de lo que me había pasado por la cabeza. ¡El examen de mate!, dijo de pronto. ¿Qué? Que ya te hice una copia del juego, pero te va a costar el examen de mate. Me vas a dejar copiarte. Es un trato. Al salir de su casa, una sola cosa me llamó la atención. En la calle estaba Lili sobre su bicicleta. Me hizo sentir un escalofrío. Estaba en el mismo lugar en el que dentro del juego la habían atacado los demonios y convertido en cenizas. Me dio gusto verla viva y jugando. Fin de la segunda servilleta. Inserté de inmediato el disco en mi computadora, y aunque el juego me preguntó mis datos otra vez, no me salió el rollo de la licencia. De todos modos, no le di importancia a ese detalle. Estuve como hasta las 12 de la noche jugando. Todavía no podía creer lo bueno que estaba. Me había pasado por todos los lugares de la colonia. E incluso me metí a nuestra escuela, y desde ahí le disparé a los diablos. Cuando apareció el diablo rojo entre las nubes, lo enfrenté, pero siempre perdí. Gerardo, no me digas que sigues jugando. Fue el grito de mi mamá que consiguió que por fin apagara la máquina y me fuera a la cama. Al otro día, después de las clases, volví a jugar. Y así lo hice todos los días hasta el fin de semana. El problema era que no podía matar al diablo rojo con nada. Ni siquiera encerrándome todo el sábado y el domingo pude hacerlo.
Por eso empecé a sospechar que el juego no tenía más que un nivel. Se lo dije a Humberto al día siguiente, en la escuela. Ya no lo estoy jugando, ya me aburrió, me dijo. Además, me he estado sintiendo mal del estómago y me marea la computadora. Me sentí decepcionado. No era un juego cualquiera y Humberto era mi único cómplice. Tendría que seguir por mi cuenta. No obstante, sí le pedí que me ayudara en algo. Préstame el disco original. ¿Para qué?, dijo apretándose el estómago y mirando hacia los lados con angustia. Parecía que algo en el ambiente le causaba temor. Quiero buscar información en internet. Es que no logro vencer al diablo y ya me desesperé. Llevo una semana entera jugando y no avanzo. En la tarde fui a su casa por el disco. Mi amigo estaba verdaderamente mal. Tenía fiebre y la mirada extraviada. Deberías ir con el doctor, le dije. Ya me llevó mi mamá, pero el doctor dice que se me tiene que quitar porque, según él, no tengo nada. Me dio el disco y lo dejé solo. La verdad es que no había mucho en qué fijarse. Decía Abaddon 1 hasta arriba, Tenebre en la parte inferior y una secuencia de letras y números en medio. 4QRTPP. Ninguna empresa responsable ni nada. Comencé a sentir que algo había de malo en todo eso. Primero busqué en internet Abaddon 1. Me salieron muchos resultados de un grupo de rock que así se llamaba, Abaddon. Luego información de Abaddon, que es el jefe de los demonios de la séptima jerarquía, mejor conocido como el Exterminador. Pero del juego, nada. Luego puse Tenebrae y solo me enteré de que es algo que usan para hacer juegos de acción en primera persona. O sea, de esos juegos en los que ves la pantalla como si fueras tú el que está dentro. Como última opción, puse las letras y números. Menos, el buscador no arrojó ninguna página. Me fui a dormir pensando que yo también acabaría por renunciar al tonto juego. Fin de la tercera servilleta. Al día siguiente, la maestra nos dio la mala noticia. Casi todos los chavos lloraron. Yo, en cambio, no podía creerlo. Había estado en su casa el día anterior. Tenía muchas cosas que alguna vez me había prestado y que nunca le regresé de cuando éramos más chicos. Su Max Steel, algunas cartas de Yu-Gi-Oh, su colección de tazos. Era imposible. Saliendo de la escuela corrí a su casa, pero nadie me abrió. Después me dijo mi mamá que todos se habían ido al velorio. Me preguntó que si quería ir, pero la verdad me sentí en shock. Preferí negarme y ella comprendió. Para distraerme me puse a jugar el juego que tanto habíamos disfrutado juntos, pero a la larga fue peor. Seguía sin poder matar al diablo y me puse más triste. Entonces se me ocurrió poner en el buscador del internet todo junto. Abaddon 1, Tenebrae 4QRTPP. Me arrojó en un solo resultado. Una página en Rumania. Lo supe porque al final tenía RU, que contenía una sola línea blanca sobre fondo negro, una dirección de correo electrónico. No pude más. Luego entré a mi correo y le escribí a esa persona. Le hice en inglés por medio porque en español no me entendería. Fue un poco corto mi correo. I want information for Abaddon 1. En ese momento me asomé a la ventana. Los papás de Humberto volvían allá a su casa. Los dos estaban vestidos de negro y llorando. Me sentí horriblemente mal. Yo no sabía que un chavo de 13 años se pudiera morir de un simple dolor de estómago. Cuando volví a la máquina, todavía no había respuesta del correo. Me puse a jugar otras cosas, un juego de carreras, Civilization y uno que otro más. A los 3 días volví a jugar Abaddon, hasta que entonces me di cuenta de este horrible detalle. Fue como a la 4ª vez que comencé el juego. En la ventana del cuarto de Humberto, en la casa de la realidad virtual de la computadora,
se veía la cara de un muchacho triste que no me quitaba la vista de encima. Estuve contemplando tan espantosa imagen hasta que uno de los diablos me atacó y caí. En cuanto apareció el letrero de Game Over, cerré el juego. El corazón me latía a 1000 por hora. Entonces, al cerrarse la ventana de Abaddon, apareció detrás el mensajito que tenía varios correos pendientes. Quise distraerme con mis nuevos mensajes, pero fue imposible. Entre 2 correos de 2 chavos de la escuela, estaba uno que venía de una cuenta de Rumania. Le di clic con las manos temblorosas y ya no se trataba solo de entender el juego, de cómo vencer al diablo mayor y eso. Ahora también debía comprender de lo que había visto en la computadora y que me había dejado helado. La información está en el crucifijo. Eso era todo lo que decía el mensaje. No comprendí qué significaba. No había crucifijos en el juego. A menos que yo hubiera menospreciado el programa desde el principio y fuera en realidad uno tipo adventure y no solo de acción. Probablemente había que hacer más exploración. Había que resolver algún acertijo. Había que interactuar más con otros personajes. Tomé la decisión de entrar de nuevo y hacer lo único que me parecía sensato: correr hasta la iglesia de la colonia. Traté de no contraatacar con los demonios. Preferí huir de ellos. Sin embargo, al acercarme a la iglesia, era constantemente rechazado por ella, como si un campo de fuerza la rodeara. Esperé a ser consumido por el fuego sin que se me ocurriera nada de nuevo. Apagué la computadora y me fui a la ventana de mi cuarto. Desde ahí observé la ventana de la habitación de Humberto. Las cortinas estaban quietas. Su cama se veía todavía tendida. Fui a dormir, pero durante toda la semana tuve horribles pesadillas. Y cuando despertaba de ellas, no podía evitar correr a la ventana y mirar hacia el otro lado de la calle. Estaba seguro de que me iba a encontrar con los ojos de un muchacho triste, con el que tiempo atrás jugaba fútbol y videojuegos. Fin de la 4ª servilleta. A los pocos días, mis papás se dieron cuenta de que yo no estaba bien. ¿Qué es eso de Ragnar Abaddon?, me preguntó una noche mi mamá después de merendar. ¿Por qué?, le pregunté temeroso. Ni yo sabía lo que significaba. Porque ya van varias veces que lo gritas en sueños, hijo. ¿Viste alguna película que te impresionó? ¿O es algo de Humberto? No supe ni qué contestarle, pero sí me di cuenta de que no podía seguir así. Fui a mi cuarto y rompí el disco original. Luego hice lo mismo con la copia. Y cuando estaba a punto de desinstalar el juego de mi computadora, comprendí. Inicié el juego entonces. No pude evitar mirar hacia la casa de mi amigo en la pantalla. Su rostro parecía querer decirme algo a la distancia, pero se veía que resultaba imposible. Al instante, los diablos comenzaron su ataque. E hice lo único que sabía que nunca había hecho antes: abrir la puerta de mis espaldas y entrar a mi casa. Me dio miedo. Todo en el interior de mi casa era idéntico a como era en la vida real. Incluso estaba oscuro. Así que caminé por el pasillo y subí las escaleras. Pude ver de reojo a través de la puerta de mi habitación que alguien jugaba con la computadora. Como te imaginarás, preferí no entrar. Y yo, en la vida real, también preferí no mirar hacia la puerta. Luego, dentro del juego, fui al único crucifijo que había en la casa, uno que estaba en el cuarto de mis papás. Ahí, enfrente de él, se me develó el secreto. Letras azules brillantes flotaban frente a él. El primer número es la distancia de la oscuridad al día del contrato. El segundo número es la distancia del día del contrato a la oscuridad. Al vencer a Abaddon, se vuelve la prórroga inicial. Eso era todo lo que decía. Estuve viendo el mensaje por tanto tiempo, tratando de descifrar el significado, que casi ni vi el arco que se encontraba bajo la cruz.
Un arco luminoso y azul con una sola saeta. Supe que con esa flecha podría vencer a Abaddon. Miré el reloj de la computadora. Pasaban de las 12 de la noche. ¿Cómo había transcurrido tanto tiempo? ¿A qué contrato se refería el juego? ¿Qué era eso de la oscuridad? Abandoné la computadora y corrí a la recámara de mis padres. Dormían. Debajo del crucifijo no había nada ni leyenda alguna flotando sobre éste. Comencé a llorar. Hijo, ¿estás bien?, me preguntó mi mamá de pronto despierta. Sí, mamá. Es que tuve un sueño feo otra vez. Fin de la quinta servilleta. Volví a mi cuarto, pero alcancé a escuchar que mis padres conversaban preocupados. En la pantalla, uno de los diablos había entrado a la casa, había acabado conmigo y había aniquilado el arco luminoso. Game over. Titilaban las letras rojas sobre el fondo negro del monitor. Al día siguiente no quise ir a la escuela. Le dije a mi mamá que me sentía mal. Estuve todo el tiempo entrando al juego y volviendo al lugar del crucifijo. El arco ya no se veía por ningún lado. La cara de Humberto tampoco. Los diablos me atacaban por rutina. Yo me defendía sin ganas. Desesperado volví a escribir a la cuenta del correo de Rumania. Solo obtuve respuesta hasta que puse en mi petición la firma que me asignaba el juego. Libra con ascendente en Piscis. 4698-131. ¿Tan joven eres, Libra? Dijo el destinatario en el primer correo. ¿Cómo lo supo? Tengo casi 14 años, contesté. El primer número te separa de la primera oscuridad, es decir, los días de distancia que hay hasta tu nacimiento. Dijo en un segundo correo. Temblé. No me fue muy difícil suponer a lo que se refería el segundo número. A Humberto les había salido el número 7. Se me salieron las lágrimas. ¿A qué se refiere lo del contrato?, le pregunté. A las cláusulas de inicio, cuando jugaste por primera vez, ¿qué no les leíste? Entregabas tu prórroga inicial por la que Abaddon quisiera concederte. ¿Mi prórroga inicial? El día señalado de tu muerte, Abaddon escoge otro para darle interés al juego. Cuando vences al Señor de la Destrucción, Él te devuelve tu día señalado y se acaba el juego. Tú tienes suerte, Libra. No a muchos les da 131 jornadas para vencerlo. Entonces entró un diablo por la ventana. No me atacó con fuego. Solo me empezó a atormentar subiéndose a mi espalda, arañándome con sus garras y sus colmillos. Mis gritos hicieron entrar a mi madre al cuarto. «Gerardo, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes?» Al día siguiente me trajeron aquí, a este cuarto de hospital en el que, por lo menos, los diablos no me atormentan. Solo vuelan por el cielo sin perderme de vista. A veces, solo a veces, se asoman por la ventana. Se me termina el espacio. Si crees que vale la pena, amigo mío de la calle, haz lo posible para que me permitan volver y terminar el juego y poder acabar con Abaddon. Sé que en algún otro crucifijo debe estar el arco luminoso para terminar con él. Tengo miedo. Tengo miedo y estoy cansado de sentirme tan solo. Fin de la sexta servilleta. Grupo de 6 servilletas encontradas en los jardines del Hospital Psiquiátrico Infantil y entregadas por el doctor Jorge García, médico de guardia, a los padres de Gerardo Medina Palacios a los pocos días de su deceso. Sí, bueno, lo poquito que puedo contar, porque la verdad, como te contaba, a mí me da un poco de pena contar este tipo de cosas. Que me dijiste, bueno, dale, va, vamos a contar un poco de lo que puedo decir y como que no que nada documentado un poco. O sea, te puedo mostrar unos videillos, ojalá puedas pasar por aquí. Ajá. Pero bueno, uno que no tengo documentado es el primero que te voy a contar. Va. Que, bueno, yo no creía nunca en la Llorona, güey.
Así. Nunca, jamás. No nada. se decía, ay, ¿eso qué? Es una tontería, ¿no? Ajá. Yo tenía como que, no estaba tan chico, tenía como unos 18 años, 19 más o menos. No recuerdo bien mi edad que tenía, algo así. Y unos amigos, un primo y un amigo, se quedaron a mi casa, que íbamos a ir a Six Flags. Dije, vamos a Six Flags, pero nos quedamos desde hoy, ¿no? Nice. Va, que todo padre, Ajá. que no sé qué, ¿no? Se quedan y estamos así, y de repente a uno se le ocurre decir, oye, como a las 2 de la mañana, ¿qué crees? Es que me dio sed. ¿No tienes nada? Y yo, Ajá. no, fíjate que pues, no compramos nada, ¿no? Chale. Y dice mi otro Ah. compa, pues vamos a la tienda. Yo creo que le llamaban, se llama La Guadalupana esa tienda, que como que siempre, a ver, ya ves que siempre en todos lados hay una tienda que hable 24 horas, ¿no? Tienda que hable 24 horas, ¿no? Ay, güey, Ay, ¿qué fue eso? No cabrón, qué mames. pedo, güey. A ver si se escucha. No, también aquí se escuchan niños. Qué fue eso, güey. No mames. Ah, no mames. Pues a ver si se ponemos la. Bueno, voy a ver en edición, pero sí se escuchó así como Niños, un grupo de sí, niños, sí, ¿no? sí. Pero bueno, Pero aquí, güey. ¿qué pido, güey? Pues está cerrado allá abajo, ¿no, Charlie? Sí, yo cerré por completo. Bueno, ya. Sí. Ay, güey, salimos a la tienda, güey. Ah. Entonces, mi compa me dice, oye, ¿tú has escuchado que La Llorona... Mi colonia ahora sí que se secciona calles, no son nombres de calles, son números. Ujú. Sección 37, 34, así, 35, bla, bla, bla. Entonces yo vivo en la 37. Ujú. Y me dice, ¿no has escuchado que dicen que en la 33, que atrás, que se ha escuchado La Llorona? Ujú. Y yo, ay, sí, pero son puras payasadas. Pero íbamos caminando. Ujú. Entonces yo soy al 37, ¿no? Vamos caminando, llegamos a la 36, íbamos platicando de eso, 35. Y de pronto me dice mi primo, oye, ¿no sientes que está demasiado callado todo? Pero demasiado callado. Ujú. Que digo, sí, ¿verdad? O sea, tengo la avenida central, aquí, Ujú. la siguiente es la avenida central, y la que sigue hasta allá, que se puede ver, es la R1, son dos avenidas principales, entonces Ujú. está un poco alejada, pero puedes ver un coche que pasa, un Ujú. coche que viene, o escuchas algo, un perro ladrando, no se Ujú. escuchaba absolutamente, pero así nada, Nada. parecía que estabas en un cuarto de grabación, Ajá. y nos quedamos así, bueno, no importa, está raro, pero no importa. Sí. Seguimos caminando, y cuando llegamos exactamente a la calle 33, se escucha... ¡Ah! Pero como si alguien le hubieran clavado un cuchillo así. No, así de sufrimiento, Ajá, güey. pero así. ¡Ah! Y yo lo escuché aquí y lo escuché al mismo tiempo al final de No. los tres. O sea, tengo hasta con Ah. quién estaba. Ah. No dijimos nada, nos volteamos a ver y los tres pálidos así. Nos volteamos a ver así. Sí, güey. Nos echamos a correr y se empezó a escuchar cómo los gatos maullaban y los Ajá. perros ladraban, pero de todas las calles. Sí, güey. Y nos echamos a correr. Hasta me dio escalofrío hasta que los tengo Sí, correr. Y sí, nos güey. Ah, sí. Nos echamos a correr a mi casa. Llegamos y ellos, abre, porque pues, tengo que meter la llave y no podía meter la llave. Y en mi calle escuchaba, güey. wow, y sentías que alguien te estaba correteando. Ajá. Pero no queríamos voltear hacia atrás, para nada. Entonces ya cuando pude metí la llave, abrí y ellos pues les valió, me dejaron, se echaron a correr porque yo tenía un cuarto atrás. Ajá. Y se fueron al cuarto. Y yo seguía escuchando así los perros, todo, ¿no? Cierro y me voy. No sé qué nos pasó. Bueno, esta es mi historia. Pues cuando tenía 10 años yo me fui a vivir a Pachuca y llegué con mi familia a una casa muy grande, pero estaba rara. Cuando recién llegamos, o sea, cuando apenas ya estábamos mudándonos, yo sentía, o sea, no lo entiendes en ese momento bien, pero como niña aún así sientes raro, o sea, sentía la vibra rara en la casa. Pero pues obviamente tus papás también te dicen, es que no pasa nada, pues obviamente es algo nuevo, es una casa nueva, está grande, entonces no la conoces y eso naturalmente también te da como cierto miedillo, pero ya después empezaron a suceder cosas que fue muy raro ahora que lo pienso y ahora que me acuerdo de ello, porque
por ejemplo, varias veces sí nos espantaron en esa casa, no solamente a mí, a mis papás también. Y pues a lo mejor como niño si eres un poco más sensible o más susceptible, te espantas y pues como que sí, te choqueas, pero como adulto, pues tratas siempre de buscarle a lo mejor una explicación lógica a todo o simplemente como para decirle a tu hijo que se calme, que ese fue el caso de mis papás, pues tratas de buscar justamente una explicación lógica, pero cuando ya eso a lo mejor te rebasa, dices, hasta aquí, ya, vámonos y nos cambiamos de casa. Eh, yo llegué a vivir ahí, me acuerdo perfecto, era Lomas Residencial de Pachuca, la calle se llamaba Loma Alta y, bueno, ya dije que tenía como una vibra rara y todo, pero bueno, finalmente eso era lo nuevo. Entonces, ahí todo bien, era finalmente como la incertidumbre. Pero después, lo que así puntualmente nos pasó en la casa fue que a mí, por ejemplo, se me abrió el grifo del agua. Este, Eso fue una vez, se me apagaban las luces. Y, por ejemplo, me acuerdo que mis papás me decían, es que tiene un falso contacto. Pero de todas maneras, o sea, ya que lo ves en retrospectiva, oye, que te acuerdas, dices, sí, probablemente, pero no. O sea, yo creo que eso también, mis papás yo creo que también estaban súper espantados, pero te decían eso como para que tú te tranquilizaras de cierta manera, ¿no? Hasta que un día, y ese fue lo que ya fue lo que detonó, que nos cambiamos, o bueno, no sé si coincidió o no, pero una vez, mi mamá justamente, o sea, como que siempre se levantaba a ver cómo estábamos, o sea, si todo bien, ¿no? Con los críos, entonces fue a ver a mi hermano, todo bien. En lo que va a mi cuarto, ella escucha como unos ruidos en la cocina y en el estudio. Y se saca de onda, o sea, como que al principio dice, bueno, pues puede ser, a lo mejor se metió, no sé, un ratón. Pero ya no, o sea, ya sí sabes diferenciar cuando es alguien que a lo mejor está moviendo unos papeles, un ratón no está así como que moviendo y acomodando cosas. Entonces, lejos de pensar, oye, hay un fantasma o hay un espíritu o lo que sea, dices, güey, se metió un ratero. Entonces, eso espanta más, ¿no? Pero entonces, justo va, como que nos encierra, mi hermano a cada quien o sea, le pone seguro a la puerta en cada cuarto. Va por mi papá y le dice, oye, es que escuché unos ruidos abajo. Entonces ya van los dos. A lo mejor te puedo creer de uno que no, que escuche a lo mejor, no sé, estás dormido o no escuchas bien o no sé, pero de los 2 pues, como que ya, ¿no? Entonces, mi papá aparte era muy, cero supersticioso, o sea, de que no le daba miedo a nada, él era como mucho más objetivo, ¿no? Entonces, él cuando escucha eso dice: "Sí, efectivamente, sí se escucha como que alguien está", o sea, pero alguien o sea, un ratero, ¿no? Entonces, le marcan a la patrulla. Llega la patrulla, obviamente, pues sí, mi papá tuvo que bajar, les abrió todo, entraron, y pues revisaron la casa, vieron, levantaron un reporte y no había absolutamente nada. O sea, ni siquiera ni la reja ni la puerta principal estaba forzada. O sea, la puerta principal tenía un cristal, me acuerdo perfecto, no estaba roto, no, bueno, esa parte sí se hubiera escuchado si alguien lo hubiera roto, alguna ventana o que se hubieran brincado o algo así, ¿no? Revisaron toda la casa, este, vuelvo al mismo, o sea, estaba grande la casa, pero aún así la revisaron todas las ventanas, no había nada roto, no había nada que faltara. O sea, simplemente, mis 2 papás, bueno, mi mamá y mi papá escucharon que alguien estaba, o sea, como si alguien realmente se hubiera metido, o sea, estaban como, sí, desacomodando cosas y demás. Después de eso sí, pues no sé si coincidió o no, pero sí nos cambiamos de casa y pues bueno, eso fue lo que pasó y esa es mi historia. Entonces yo lo veo de esa forma y bueno, a mí como que a veces como que puedo decir, me molestan o me tratan de llamar la atención así. Entonces dije un día, ay, voy a empezar a grabar cuando algo pase. Entonces yo un día estaba sentado en mi casa y bueno, estaba la televisión, está la televisión aquí, ponle tú. Entonces pues yo, cuando estás sentado ves, aquí está la puerta de donde está el patio, ahí lo ves, de este lado. Entonces yo de repente vi a alguien que iba así y que pasó corriendo. Y dije, ándale. Y agarré mi celular pues, con todos los huevos del mundo, güey, con mucho miedo, pero dije, voy a tener que grabar, a ver, y ahí pum, y empiezo a tratar de grabar, y voy, y como que sentí así, entonces llego a la parte de arriba de mi casa, en el segundo piso,
Y están las puertas cerradas y le digo, ¿dónde estás? Y la puerta de mi cuarto se abre. No, man. Y está grabado, lo tengo grabado. Sí. Ya te voy a pasar el video. Ajá. Y dije, bueno, y me entré a mi cuarto y ya nada más como que, estaba bien chavo, eso tiene ya bastante tiempo, ¿no? Como unos 10 años, yo creo que grabé ese video. Y ahí lo tengo, ¿no? Y he tratado de grabar otros, pero como que digo, ¿para qué los molesto? Como que me da como cosa, porque luego digo, güey, voy a grabar, pero entre más molestas esto, más te pasa, más te dice, pero te ¿sabes? responden. Me llama la atención a mí. O sea, a mí me prohibieron jugar Ouija, jugar Libro Rojo. Mucho porque me pasa. Como que ya viste, ¿no? Que sí, luego. Qué básico de tu... Sí. Como que sí me sucede bastante. Sí. Pero siempre me sigue llamando. Me encanta como saber qué es, como que preguntar, ¿qué onda? ¿Qué quieres, no? Dime, ¿qué buscas o algo así? Pero como tener ese tipo como encuentro nunca me ha sucedido, pero me gusta. Y me gustaría que, pues, a ver qué onda, ¿no? O sea, vamos a ver qué necesitas, qué tal que necesitan algo o algo, y si se puede ayudar, o sea, pues está padre, ¿no? O nada más molestan, ¿no? ¿Qué onda, no? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe, ¿no? Y tengo, bueno, apenas, ahorita, por ejemplo, me siguen molestando, y atrás de mi casa, la casa está abandonada, o sea, no la de atrás, la de atrás al lado. Ok. Pero hay una parte en la esquina que se ve la casa. Está abandonada hace como unos 5 años, yo creo, más o menos. Y tiene dueño, pero no está habitada. Pero hubo unos problemas fuertes ahí. Yo todavía no sé bien qué pasó, pero pasaron cosas turbias ahí. Entonces dijeron, no, esa familia tenía problemas. Entonces, un día yo estaba, tenía mi moto, ya la vendí, ¿no? La estaba arreglando, ¿no? En la noche. Ahí según. Y de repente, pues en el patio de atrás, mi perro empieza guau, 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 guau. Y le digo, cálmate, Steven, cálmate. Pero guau, 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 guau. Digo, a ver, ¿qué pasó? Dije, un gato o algo así, ¿no? Y volteo, y en la casa donde no habita nadie, veo a alguien asomado, pero en la parte de arriba. No mames. Y todavía me dio chance de decirle, ven, mira. Y yo estaba así sorprendido y mi perro así, pero así como loco, no ladrando como normal, que le ladra a un perro, y como no, él estaba así como así, así, y cuando ya me asomo le digo, ¿quién eres? Así, yo siempre mi quién eres, ¿no? Y se mete. Se quita. Y yo, es que no lo vi, sí vi como que pasó algo, pero no vi nada, o sea, bien, ¿no? Ay, güey, Y pues chiste, le pusimos el asomado, ¿no? El asomado. Ya, eso pasa como hace 7 meses, ¿no? Más o menos. Entonces apenas, hace una semana, o sea, qué chistoso que te estamos las ganas, ¿no? Yo tuve un sueño muy raro, según como que me estaban haciendo como un exorcismo. De verdad no me acuerdo bien el sueño, porque no quise recordarlo, porque ves que dices, si no te acuerdas del sueño, se te olvida. Sí. Entonces yo me despierto como 3 de la mañana, exactamente 3 de la mañana, 3:30 y no sé qué. No te pases. Entonces me despierto y yo sentía en mi cuarto que tenía mucho miedo, así dije, no inventes, no, tengo mucho miedo. Y yo volteaba a todas las esquinas de mi cuarto y yo sentía que había alguien todo el tiempo, ¿no? Y aparte en la oscuridad como que no. Entonces dije, voy a poner música, ¿no? Yo siempre con música, ¿no? Entonces agarro así, pongo mi Spotify, y lo pongo, y pum, me relajo. Y dije, ya, fue un sueño, fue una pesadilla. Y lo último que me acuerdo del sueño que me dijeron, no te puedo quitar el demonio porque ya lo traes. O sea, es lo que me acuerdo del sueño. No. Es lo que me dio mucho miedo. Sí, pues es lo que te despertó. Entonces dije, ya, fue un sueño, ya no pasa nada. Entonces pongo y ya, me duermo, como a las 4 de la mañana, me despiertan, mi perro nunca ladra, adentro de casa jamás ladra, como que pues, dice, ya es hora de dormir y ya, pues se puso a ladrar por toda la casa, ladraba en la cocina, ladraba en la entrada, ladraba arriba, todo, se puso a ladrar, me despierto y yo dije, no, yo no quiero bajar, dije, me voy a hacer sonso, igual no, mi mamá baja, ¿no? A ver qué pasa, ¿no? Lo calla, ¿no? A menos, ¿no? Y dije, no, nadie se anda. Y dije, pues, ¿por qué no se despierta? Y ya bajo, veo al perro y dije, no inventes. Dije, alguien se metió a la casa. Y el cuarto de atrás que te cuento que yo tenía, ya no está. Se escucha cómo cierran. ¡Bah! Y dije, se metió, dije, un ratero. Ya ahí voy, ¿no? No, y le abro a la puerta y mi perro se va otra vez ahí atrás. A ladrar ahí. ¡Bah! Y
Y yo, no, pues yo dije, no, ya ni quise ver si había alguien, si no había nadie. No, pero ya como que me quedé con el miedo, así dije, todo así, y ya me volví a meter. Y ya mi perro estaba lloré. Ya no ladraba, ya lloraba. ¿Qué perro es? Es un maltés blanquito, así, ¿no? Es chiquito, ¿no? Más o menos, ¿no? Mediano, ¿no? Ya. Y yo dije, no, o sea, jamás, y ya de ahí, y siempre, también tengo video ladrando el perro a ese lugar. Al otro día yo estaba así, me puse a lavar mi ropa, papá. Estaba atendiendo y él, le dije, no me mientes otra vez. Y empecé a preguntar, ¿quién eres? ¿Dónde estás? No sé qué, ¿no? Y también pero me quedaba como, ¿qué le preguntas? No, o sea, no, pero sí, estaba ahí y se siente, en ese lugar, si te quedas viendo, se siente algo ahí. O sea, lo voy a documentar, a ver si sale algo más para que también te lo mande y siga, ¿no? Esa historia. Ahora espero que no esté muy fuerte los días. Ojalá que sí esté fuerte. Pues. Bueno, esta vez realmente la regaste, ¿no? Déjame adivinar. Encontraste una ganga impresionante en una casa preciosa que casi parecía demasiado buena para ser verdad. Y tú la compraste sin pensarlo 2 veces. Y ahora que ya te mudaste, has empezado a notar algunas anomalías. Ya sabes, ese tipo de cosas raras y espeluznantes de corte sobrenatural. Golpes en la noche, puertas que se abren y cierran solas, voces y susurros que no están ahí. Es mucho más común de lo que crees, pero no todos se dan cuenta del peligro. Estas señales podrían ser prueba de que algunas almas perdidas y malditas habitan tu propiedad. Puede que la abuela anterior se haya prendido fuego en el ático. A lo mejor el querido papá enloqueció de repente y pintó la casa con la sangre de sus hijos. O bueno, mamá intentó seducir demonios en el sótano. Si esto a ti te suena siquiera un poco familiar y estás buscando ayuda en internet, llegaste al lugar correcto. Te voy a contar una historia, mira. Yo tenía una amiga llamada Sofía. Hace un par de meses, Sofía encontró una casa en venta en el sur de Monterrey. Estaba escondida en un tramo remoto del bosque. Era un área histórica. Una casa de estilo colonial de casi unos 500 metros cuadrados, 6 recámaras, 6 baños, cercas blancas y como unas 12 hectáreas. Se podría decir que era una casa de ensueño. El precio era increíblemente bajo, pero cuando Sofía contactó a la agente inmobiliaria, descubrió que el precio que había visto era en realidad el precio que pedían, no había ningún engaño. Para la mayoría de la gente esto hubiera sido una red flag, pero bueno, Sofía era Sofía, de las confiadas, del tipo que cree que la audacia y la confianza extrema te hacen capaz de conquistar cualquier obstáculo. Sé que no está bien hablar mal de los muertos, pero solo intento dar un retrato exacto del tipo de persona que era Sofía. La típica alfa que se cree intocable, que todo lo hace a su manera y que tiene un ego enorme. Para personas así, amiga es solo otra palabra para reforzar su ego. Era confiada, orgullosa y a menudo dejaba que el orgullo le ganara. Ella tenía 2 hijos, Natalia y José, ambos niños consentidos y un poco problemáticos. Otra vez, solamente estoy tratando de dar una perspectiva honesta para que aprendamos algo de lo que pasó. Lo que le pasó a Sofía, creo que pudo haberse evitado. Y la verdad, de manera muy fácil si solamente hubiera seguido algunas instrucciones simples. Así que después del funeral, pues empecé a pensar en el asunto y me di cuenta de que todos realmente necesitamos un conjunto de reglas a seguir si creemos que nuestra casa está embrujada. Así que, empecemos. Regla número 1. Pregunta siempre por la historia de tu casa. Si estás buscando comprar o rentar una casa, siempre pregunta por la historia. Las probabilidades de que una casa se ofrezca a un precio muy por debajo del mercado es porque hay una muy buena razón para ello. Sofía no lo hizo y pensó que el precio bajo era simplemente el universo dándole algo que no había ganado, como suele pensar que hace. Saltó a la oferta y en unas semanas su familia fue aprobada para mudarse. Me ofrecí a ayudarle a mudarse y, siendo honesta, la casa estaba hermosa. Al principio todo iba bien, pero de pronto Sofía empezó a notar cosas raras.
Todo comenzó con un sonido de golpes que parecían reverberar por toda la casa a horas extrañas. Decía que nunca podía ubicar exactamente de dónde venía y que nunca se repetía en el mismo lugar. Eventualmente lo atribuyó al asentamiento de la casa, pero ese fue solo el principio. Regla 2. Confía en tu intuición. Tu hogar es el último lugar donde deberías sentirte incómoda. Si sientes un cosquilleo de incomodidad que nunca desaparece por completo, hazle caso. Probablemente sea tu subconsciente tratando de advertirte. Sofía trató de ignorar los sonidos, le dijo a su familia que era normal o que era el viento, y solo consolaba a los niños cuando se asustaban. También tenía 2 perros. Ambos eran labradores, que parecían ponerse súper ansiosos después de que se mudaron. Sofía intentó incluso medicarlos, pero pues eso no funcionó. Así que, regla número 3. Confía en tus mascotas. Junto con tu intuición, también debes de confiar en tus animales. Los animales tienen instintos mucho más agudos que los de los humanos. Se dice que el hombre es la única criatura que percibe el peligro y aún así es tan estúpido como para meterse en él. Los perros y los gatos tienen un sentido para lo sobrenatural. Si los ves gruñendo algo que parece invisible o mirando fijamente a un lugar específico de la casa, hazle caso. Probablemente están viendo algo que tú no. Uno de sus perros, el más viejo, caminaba de un lado a otro por el pasillo cada noche durante horas, como si estuviera cuidando algo. En más de una ocasión se lanzaba a ladrar y gruñir ferozmente. Sofía salía al pasillo, pero nunca encontraba nada. Se preocupó y lo llevó al veterinario, quien confirmó que estaba sano. Mientras tanto, el perrito más joven dormía al lado de la cama de José todas las noches. El pobre niño empezó a tener pesadillas terribles que lo atormentaban sin descanso. Y bueno, el perro parecía percibirlo. Cada vez que José se despertaba gritando, el perrito estaba ahí para tratar de consolarlo. Regla número 4. Cuidado con las pesadillas. Los niños pequeños son similares a los animales en la forma en la que perciben cosas que los adultos no. Esto puede ser difícil de detectar porque las pesadillas también pueden deberse a ansiedad, depresión y otras cosas. La señal clave es si los desarrollan justo después de mudarse a la casa. José tenía sueños horribles noche tras noche. Él hablaba de un hombre borroso que venía a verlo a él mientras dormía y le susurraba cosas terribles. A veces decía verlo incluso despierto, pero nunca más que un vistazo rápido. Siempre estaba en las sombras o afuera en el bosque. Sofía y su familia incluso llegaron a pensar que José era esquizofrénico, pero varios doctores les confirmaron que no era así. Le dieron pastillas para dormir, suplementos e incluso quemaban incienso, lo cual funcionó por un tiempo, hasta que Natalia empezó a tener pesadillas también. Regla número 5. Determina qué tipo de espíritu tienes. Si ves destellos de un niño corriendo por los pasillos o esferas de luz girando en el aire, probablemente tu vecino etéreo sea benigno. Algunos incluso disfrutan tener un compañero espectral y encuentran sus travesuras interesantes. La mayoría de los espíritus que fallecen sin completar lo que se deseaba en su alma quedan atrapados en una especie de purgatorio. Muchos están asustados, confundidos y enojados, pero algunos, principalmente los niños, parecen casi jubilosos. A veces, no sé, suelen ser muy inquietantes, pero en general son inofensivos. Regla número 6. No ignores heridas inexplicables. Si tú o alguien de tu familia desarrolla moretones, cortes o lesiones inexplicables, no los ignores. Esto es una gran señal de alerta. Si sientes que te atacan mientras duermes y despiertes con heridas sin explicación, solamente salte de la casa. Un espíritu malévolo capaz de infligir heridas físicas no es algo con lo que se deba jugar. Probablemente sea un demonio, y honestamente eso sería lo mejor que te pudiera pasar. Natalia y José sufrieron múltiples cortes, moretones e incluso algunas mordidas. Sofía también fue atacada. Los maestros en la escuela de los niños obviamente se preocuparon y alertaron sobre abuso, lo que finalmente llevó a que mudaran a los niños con la madre de Sofía, mientras ella permanecía sola en la casa con los perros. Regla número 7. Cuéntaselo a alguien.
Sí, ya sé. Sé que admitir que crees que tu casa está embrujada es difícil, pero es mejor que quedarte callada. El mundo moderno rara vez toma en serio estas cosas. Ponemos fantasmas en películas y videojuegos, pero cuando alguien dice ver uno de verdad, no les creemos. Sofía definitivamente no siguió esta regla. Mientras más empeoraban las cosas, más aislada se volvía. Llamaba a la policía diciendo que alguien había entrado, pero nunca se encontró evidencia. Incluso la policía le advirtió que cualquier contacto futuro la podría llevar a tener problemas legales. Regla número 8. Realiza limpiezas. Si sospechas que algo raro pasa, no está de más hacer una limpia. Aunque el mundo moderno no cree en fantasmas, créeme que esto puede ayudarte. Puedes buscar mediums o sacerdotes, o incluso instrucciones en internet. No es igual de efectivo, ¿verdad? Pero bueno, es mejor que nada. Regla número 9. Exorcismo si es necesario. Ok, bueno, ya. ¿Realmente sientes que estás en peligro? Haz que alguien realice un exorcismo. Nadie quiere llegar a esto, pero a veces es necesario. Sacerdotes o líderes espirituales saben cómo manejar estas situaciones. Sofía intentó algunas de estas cosas, pero algo salió mal. Tal vez dudó de sí misma o su ego la llevó a ignorar el peligro. Regla número 10. No provoques al espíritu. Nunca desafíes ni provoques al espíritu. Sofía, en un ataque de soberbia, lo hizo. Borracha una noche, gritó a la casa vacía para que el espíritu se mostrara. Lo que obtuvo fue silencio. Y después de varios gritos, se echó a reír creyéndose súper ridícula. Finalmente la cámara de seguridad captó algo terrible. A las 2:13 en la madrugada, Sofía estaba paralizada por la noche y una figura oscura apareció. Se acercó, susurró algo y luego la estranguló con sus manos deformes. Sofía murió estrangulada. Las huellas que dejó la entidad coincidían misteriosamente con sus propios zapatos. Regla número 11. Agota todas las opciones antes de aceptar lo sobrenatural. Si tan solo Sofía hubiera sido más lista e investigado un poquito más a su casa y a sí misma, probablemente seguiría viva. Tal vez habría encontrado todos los altavoces ocultos o aquellas trampas que causaban alucinaciones y reacciones extrañas en los perros. Al final, todo vuelve a ella misma. Si ella hubiera sido más prudente, menos orgullosa, menos confiada, tal vez las cosas habrían sido diferentes. Y pues no sé, tal vez si ella no hubiera ido a buscar a mi exnovio justamente después de que nos separamos y que empezaron a pasar muchas cosas donde ella me platicaba sobre su increíble futuro, bueno, a lo mejor yo le hubiera ayudado. No sé, tal vez te lo estás preguntando. ¿Es esta una confesión? No, claro que no. Esta solamente es una lista de mis sugerencias de ciertas reglas de cómo algunas cosas hubieran funcionado diferentes si tan solo Sofía hubiera sido un poco más inteligente. Todo lo que te acabo de mencionar son simplemente explicaciones hipotéticas y de ninguna manera se podrían considerar incriminantes, pues no hay evidencia en la corte en contra mía o algo que tenga que ver con este caso. Además, si esto realmente fuera una confesión, entonces cualquiera que lo estuviera escuchando en este momento sería cómplice de asesinato. Y bueno, creo que no queremos eso, ¿verdad? Entonces, bueno, espero que ustedes lo hayan entendido y en verdad espero que podamos confiar entre ustedes y yo acerca de estas reglas que les acabo de compartir. Bueno, de todas formas, tengo muy buen software para poder rastrear direcciones IPs y gracias a la tecnología de hoy es súper fácil acceder a ellas. No quisiéramos que ninguna de sus casas de repente se embrujaran también, ¿o sí? Lamentablemente, se nos ha acabado el tiempo de este programa. Amigos del Horror Show, muchas gracias a todas las personas que se pasaron. Vanessa y yo les queremos agradecer a la gente que nos ha visto desde el inicio, especialmente a nuestros fans, Alex, Nao y Anita. Muchas gracias por estar desde el inicio con esta travesía. Aquí tuvimos de todo, invocaciones, historias muy intensas y vaya, varias cosas más.
No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, estamos como la Asociación Nacional de Locutores, Comisión Juvenil. En Instagram nos pueden encontrar como @locutorescj. Yo soy Chava y nos vemos en el siguiente episodio del Horror Show. Muchas gracias.